Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor nos complace con su palabra y nos permite escuchar este evangelio porque es una gracia y es una bendición el poder escuchar su palabra. No la escuchamos simplemente porque la merecemos, sino porque la necesitamos y por don y misericordia de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios es un don de Él. Es pura misericordia. A veces nos acostumbramos a escuchar su palabra, nos acostumbramos a leer la Biblia, nos acostumbramos a orar, pero se nos olvida lo más importante. Es por misericordia de Dios. Es un don maravilloso que podamos leer la palabra, escuchar sus reflexiones. Es la misericordia en el fondo lo que viene a nosotros. Y es importante lo que nos concede hoy como todos los días el Señor. Y por eso nos permite escuchar este texto de Marcos, del capítulo 8 del versículo del 1 al 10. Es un texto maravilloso y pienso que nos prepara mucho para el tiempo que viene, que es la Cuaresma. Es un texto que habla de la segunda multiplicación de los panes. O sea que ya ha habido una primera. Lo digo de esta manera porque es interesante tener eso en cuenta. En la primera multiplicación de los panes Jesús se retira a un lugar apartado con sus discípulos a orar. O sea, él necesita el silencio, apartarse, estar con el Padre. Y se aparta al desierto, se aparta con un grupo de personas porque detrás de él iban muchos, pero todos eran judíos. En esta segunda multiplicación de los panes van detrás de Jesús igualmente, pero los que le siguen ya no son judíos, sino que son gentiles. Y para entenderlo hay que mirar días atrás, donde veíamos cómo una mujer le decía a Jesús que también los perros comen de las migajas que dejan sus amos. Aquí es donde se entiende el porqué de todo eso. Sencillamente porque el Señor abre la oportunidad de saciar a toda la humanidad. El Señor Jesús sí ha venido como ejemplo en una nación específica que ha sido el pueblo de Israel, pero ha abierto la salvación a todo el mundo. Y esto es importante, queridos hermanos, tenerlo muy en cuenta. La salvación está abierta para todos. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace exclusiones. Ahora como anda la sociedad que todo es inclusivismo, exclusivismo, no nada. El Señor Jesús abre la salvación a todos. Pero no significa que el Señor Jesús se adapte a las personas. Sí, el Señor entra en la cultura, pero también la cultura tiene que transformarse, porque es que hay culturas donde piensan que todo es bueno y resulta que no. Hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, en nuestro país está la cultura del machismo. ¿Qué tiene que cambiar allí? Obviamente el amor hacia los demás. A veces el hombre cree que puede tener 5, 6, 7, 8 mujeres. Eso es machismo. Entonces, el Señor cuando llega a esa cultura tiene que transformarla. O sea, que el hombre está para su esposa. Y así sucede al contrario, porque hay muchas mujeres que también son machistas, aceptan todo eso, aún antes, desde el mismo noviazgo. Entonces, menciono eso simplemente para que tengamos en cuenta que el Señor Jesús, esta segunda multiplicación de los panes, lo hace para los gentiles, o sea, para todo el mundo. Y entonces, fíjense que el texto dice cosas o palabras o expresiones muy bonitas. Dice, siento compasión de esta gente. O sea, Jesús ve la necesidad del pueblo. Siempre, aun cuando el mundo lo niegue, siempre siente la necesidad de la espiritualidad, siente la necesidad de Jesús. Por eso las personas buscan estilos extraños en todas partes de espiritualidad. Por eso ahora vemos mucha gente haciendo yoga, haciendo taoísmo, haciendo espiritismo, porque en el fondo están buscando ese encuentro con Dios. Lo único que lo buscan en el lugar equivocado. Y a veces llega a suceder hasta en nuestra propia iglesia. Muchos de los hermanos van a misa, van a la oración, pero lo primero que dice es que no me siento lleno o no me siento llena.
Y es que el Señor Jesús actúa de una manera muchas veces silenciosa. El Señor Jesús actúa de una manera que a veces debemos ser sencillos, humildes, para poder comprender su obra, para poder comprender esa historia de salvación que hace con cada uno de nosotros. Entonces aquí nos damos cuenta de algo, y es que Jesús siente la necesidad de cada uno. No creas que el dolor que hoy estás viviendo lo vives tú solo o tú sola, sino que el Señor Jesús nos acompaña en el dolor. El Señor Jesús nos acompaña en el sufrimiento. Él está sintiendo contigo eso que estás viviendo hoy. Y por eso el Señor tiene que alimentarnos. Y por eso dice el texto que sintiendo compasión de esta gente, porque ya 3 días, imagínense, ya tenían 3 días de estar con Jesús, hombre, dice, no tienen que comer, no tienen de qué alimentarse. Y por eso le pregunta a sus apóstoles que qué tienen. No, 7 panes. Recordemos que el número 7 en la Sagrada Escritura significa la perfección, pero no vamos a tocar ese tema ahorita. O sea, lo importante es cómo Jesús se vale de personas que están a su lado para satisfacer la necesidad de ese pueblo. O sea, el Señor Jesús muchas veces también necesita de personas a nuestro alrededor, de nosotros mismos, para ayudar a alimentar a tantas personas. Y ese es nuestro testimonio, nuestra vida de oración. A veces solamente pensamos en que los demás son los que tienen que rezar, los demás son los que tienen que hacer, que el gobierno es el que tiene que trabajar, que las organizaciones, que no sé. Y se nos olvida que como cristianos estamos llamados a colaborar con la misión, a ayudar en la evangelización. Y el Señor nos da a todos ese don maravilloso. Queridos hermanos, esta palabra es una palabra que nos ayuda a prepararnos para este tiempo de Cuaresma. Es una palabra que nos abre un poco la mente frente a lo que vamos a vivir. Por eso fíjense que Jesús dice el texto que está en el desierto y los hace sentar en la tierra, o sea, como para que no se les olvide dónde están. Estamos en medio de un desierto, pero en el desierto también el Señor nos sigue alimentando. En medio de las dificultades el Señor permite escuchar su voz. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé la oportunidad de poder ver sus obras. A veces nos volvemos ciegos porque queremos, porque se nos olvida orar, se nos olvida que el Señor nos ama, se nos olvida que el Señor es grande con nosotros, se nos olvida los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos dé a todos la gracia, la oportunidad de amarle con todo el corazón en los hermanos, y que nos ayude a vivir este tiempo de gracia que es la Cuaresma, este tiempo de bendición que nos permite a todos. El Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga en esta nueva jornada.